Daniel Arango Ángel, Viceministro de Desarrollo Empresarial, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Conferencia, Competitividad y Desarrollo Empresarial. Yo quiero arrancar diciendo que Colombia en la última década ha sufrido dos choques externos que han impactado la economía del país. El primero de ellos se dio en el gobierno anterior, finalizando el gobierno anterior, el del anterior presidente. En el año 2009, si ustedes recuerdan, se dio la crisis mundial, la crisis financiera que estalló en principio en Estados Unidos, pero que tuvo repercusiones en casi todo el mundo, principalmente en Europa, repercusiones con la ya conocida por todos ustedes crisis inmobiliaria que impactó, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, y que en Colombia alcanzó a tocar la economía, que en ese año, si ustedes recuerdan, año 2009, nuestra economía creció al 1.7%, tuvimos un crecimiento moderado. Sin embargo, Colombia logró resistir como economía ese embate de ese choque externo de la economía global, gracias principalmente a los proyectos, grandes proyectos en el sector minero y en el sector petrolero que se habían venido haciendo en el país y que como tenía el precio del petróleo en ese momento, estábamos a más de $90, a $100 el barril, pues el país logró sortear esa dificultad, esa crisis económica global y poder tener un crecimiento positivo a partir del año 2009, 2010 en adelante. El segundo gran choque externo que tuvo o ha tenido la economía colombiana en la última década es precisamente el que sucedió hace unos 2 o 3 años con la caída de los precios del petróleo y con la caída de los precios del carbón, particularmente por la situación que estaba sucediendo en China. De manera que la situación que estamos viviendo hoy es precisamente provocada en gran parte por la desaceleración de la economía china, que como ustedes ven, venía teniendo crecimientos de más de 2 dígitos en el año 2010-2009, pero que a partir de ahí empezó a descolgarse, a tener una desaceleración importante. Los proyectos, grandes proyectos de infraestructura que estaba haciendo China demandaban carbón y Colombia era proveedor de ese carbón y por supuesto al frenarse esa economía, al frenarse esos grandes proyectos macroeconómicos, pues Colombia no de vender carbón, pero sí cayó el precio del carbón y eso hizo que por supuesto se vieran afectadas las exportaciones. Igualmente sucedió con el petróleo. Ustedes bien conocen que teníamos un petróleo a $93 el barril y en cuestión de 6 meses ese petróleo empezó a costar o a valer en el mercado internacional $43 el barril. De manera que si vemos que el 50 o si tenemos en cuenta que el 50% de las exportaciones de Colombia son carbón y petróleo, podemos entender gran parte de la crisis que viene teniendo, o no de la crisis, sino de la situación difícil que viene teniendo la economía colombiana hoy. Pero adicionalmente, el otro 50% de las exportaciones del país son manufacturas y Colombia le exporta esas manufacturas principalmente a 2 destinos, o se las exportaba principalmente a 2 destinos, Venezuela y Ecuador. Entonces, 2 países que tuvieron crecimiento negativo el año pasado. Entonces, lo que podemos definir aquí es que tenemos un choque externo que tiene que ver con la caída de los precios del carbón y del petróleo a nivel internacional y el otro 50% de nuestras exportaciones afectadas por la caída de 2 mercados importantes para nuestras exportaciones de manufacturas que son Ecuador y Venezuela. Paralelamente, miremos lo que sucedió con la tasa de cambio. Los proyectos petroleros, mineros, energéticos que se venían desarrollando en Colombia habían permitido que el peso se revaluara frente al dólar.
porque entraban muchísimos dólares al país para financiar esos grandes proyectos, el país estaba inundado de dólares, pero una vez cayó el precio del petróleo, pues se retiraron gran parte de esos proyectos gigantes en el sector petrolero y eso hizo que el peso empezara a corregirse frente al dólar y que tuviéramos una devaluación que ustedes ven marcada ahí, que fue alrededor del 40-45%. A pesar de esos dos choques externos que acabo de mencionar, yo quiero resaltar algo, y es que la economía colombiana, a partir del año 2010, que fue cuando empezó este gobierno, empezó a tener un crecimiento superior al de América Latina y superior al del resto del mundo, al promedio del mundo. La raya roja que ustedes ven ahí, la línea roja que ustedes ven ahí, es el crecimiento de la economía colombiana, la azul, el crecimiento de la economía mundial, y la verde, el crecimiento de la economía de América Latina. De manera que esto lo que nos dice es que Colombia es un país resiliente a las dificultades y a los choques externos que se le presentan y que ponen a prueba la economía del país. Lo que podemos decir también es que el año pasado 3 de los 5 países fronterizos con Colombia tuvieron crecimiento negativo. Eso, por supuesto, también puso a prueba a la economía colombiana. El crecimiento de Venezuela en el año, estos son datos del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de la economía venezolana en el año 2016 fue de menos 12% según el Fondo Monetario Internacional, pero al mismo tiempo Ecuador creció negativamente 1.5%. Brasil, que se dice ser el motor de América Latina, tuvo un crecimiento negativo del 3.6%. Y eso hay que tenerlo en la mente cuando analizamos la situación económica de Colombia actualmente. Para este año el Fondo Monetario Internacional empieza a reflejar que hay una recuperación de algunas de las economías, principalmente llama la atención lo que sucede con Argentina, que tuvo un crecimiento del 0.3% el año pasado y que este año empieza a recuperarse con un 2.4%. Sin embargo, para Colombia es importante tener en cuenta que Venezuela, pues ustedes lo saben igual que yo, seguirá teniendo un crecimiento negativo, Ecuador tendrá un crecimiento también negativo y que son, digamos, esas dos variables las que van a afectar las exportaciones de manufacturas. Yo quiero destacar algunos otros de los datos fundamentales de la economía, lo que ha sucedido con la tasa de desempleo. Sostenidamente se ha venido reduciendo la tasa de desempleo en Colombia. El último dato de julio de este año es 9.7% de tasa de desempleo. Hemos mantenido la tasa de desempleo a un dígito, por supuesto todavía queda muchísimo más por mejorar en este sentido, pero es importante destacar que Colombia viene reduciendo su tasa de desempleo de manera constante desde el año 2002 hasta hoy. En materia de inversión, y este es otro de los mitos que se han pretendido vender por opinadores, es que Colombia está perdiendo inversión, que la inversión se está yendo del país, que el mundo no cree en Colombia. Pues también son datos del Fondo Monetario Internacional y esta es la tasa de inversión como porcentaje del PIB de las principales economías de la región. Colombia, que es la línea roja, tiene la tasa de inversión como porcentaje del PIB más alta entre las economías que ustedes están viendo ahí, Brasil, México, Perú, Chile y Argentina. De manera que no creemos nosotros que sea cierta la afirmación de que efectivamente se está yendo despavorida la inversión del país o que en el país no se esté haciendo inversión. Mantenemos la tasa de inversión como porcentaje del PIB más alta de estas principales economías de la región. Pero algunos dirán, bueno, no, pero eso es por los proyectos mineros, los proyectos petroleros. Le quitamos los proyectos, le quitamos, digamos, la variable de las inversiones minero-energéticas y petroleras. Y esto es lo que nos muestra la gráfica. Hoy tenemos 2 veces más
inversión extranjera directa en Colombia que la que teníamos en 2010. Entonces, para sectores no tradicionales, para sectores no minero-energéticos. De manera que tampoco es correcto decir que eso se debe a la inversión que ha habido en el sector minero o en el sector petrolero. Miremos los avances, por ejemplo, también los avances sociales, la reducción sostenida y constante de la pobreza y la pobreza extrema, o lo que llaman la pobreza y la indigencia. Esta disminución de la pobreza y la pobreza extrema o de la pobreza y de la indigencia, lo que nos muestran es que hay un crecimiento de la clase media que le va a permitir al país, digamos, tener un mayor consumo por parte de sus habitantes, personas que tienen ya hoy la capacidad de comprar su primer carro, su primera nevera, su primer electrodoméstico. Es decir, hay una clase media que empieza a florecer en Colombia y que por supuesto va a ser la que va a poder jalonar en gran parte la economía en los próximos años. Quiero arrancar con esos datos macroeconómicos un poco para contextualizar la realidad de nuestra economía. Me llama, por ejemplo, mucho la atención lo que está sucediendo en el sector del turismo. Aquí está Paula Cortés, que no me deja mentir. Colombia logró el año pasado llegar a los 5 millones de turistas extranjeros que visitaron el país. Ustedes están hoy en Cartagena, que es tal vez la ciudad que más turistas extranjeros está recibiendo, y es solo caminar las calles de la ciudad vieja de Cartagena para darse cuenta que prácticamente nadie habla español. Todo el mundo habla inglés, francés, alemán, de todos los idiomas, y hoy Colombia está teniendo un gran florecimiento del sector turístico y además no me da pena decirlo porque creo en ello, estoy seguro que eso tiene mucho que ver con la firma del acuerdo de paz y con el hecho de que Colombia hoy esté en el radar mundial como un país que no tiene un conflicto armado. Lo más importante es que el mundo está creyendo más en Colombia incluso de lo que nosotros mismos estamos creyendo en el país. Voy a entrar ahora sí ya en materia de lo que me corresponde a mí como viceministro y es hablar sobre la política industrial o la política de desarrollo productivo. Lo primero es decir que en el año 2013, tal vez ustedes se acuerdan, que hubo un gran debate nacional sobre si Colombia tenía o no una política industrial y sobre si Colombia estaba o no viviendo una etapa o un proceso de desindustrialización. Desde mi punto de vista, ese debate tuvo más un interés político que técnico. Si ustedes recuerdan, año 2013 estábamos en la campaña presidencial y algunos de los candidatos salieron con esta afirmación. Por supuesto, a nosotros que estamos en el Ministerio de la Industria, pues eso nos puso a pensar y a reflexionar si de verdad estábamos viviendo ese proceso. Yo quiero mostrarles algo. Lo primero es, hicimos un ejercicio con más de 120 economías y miramos a ver qué estaba sucediendo con la participación de la industria en el PIB total de varias economías, de esos países que analizamos. Lo primero que encontramos es que el PIB de servicios ha estado ganando permanentemente participación sobre el PIB total, restándole participación al PIB industrial, y que no era un fenómeno exclusivamente colombiano. De hecho, países como Francia y Corea del Sur, por ejemplo, que son países altamente industriales, tenían tasas también, digamos, más altas de participación del PIB de servicios sobre el PIB industrial. Entonces, eso, digamos, desde mi punto de vista se explica por una razón muy sencilla, y es que las empresas han ido cambiando en el mundo entero y las industrias han ido tercerizando gran parte de las actividades que no hacen parte de su core principal con empresas del sector de servicios. Para poner un ejemplo, una compañía cervecera o una compañía de gaseosas antiguamente podía tener su flota de camiones integrada a la compañía, pero hoy en día lo más normal es que esa operación la tercericen con una compañía del sector de servicios, o al mismo tiempo también pueden tercerizar toda la operación de facturación o toda la operación que tiene que ver con el servicio al cliente o la operación que tiene que ver con la contabilidad.
hay compañías del sector de servicio que han ido apoderándose de gran parte de las actividades que hacían, que antes estaban integradas a las empresas, y eso ha hecho que el sector de servicios crezca más que el sector industrial. El caso de las empresas de servicios tercerizados, lo que conocemos como BPO, los call centers. Hoy en día uno no llama a una compañía y le contestan de la oficina del presidente de la compañía, le contesta un operador de call center que representa a esa compañía y que es una empresa del sector de servicios. Entonces, esto es lo primero que había que analizar. Sin embargo, lo que quisimos era, digamos, determinar entonces si efectivamente Colombia está viviendo un proceso de industrialización. Pero ya les expliqué que uno no puede afirmar que un país está desindustrializando por el hecho de que el PIB industrial esté perdiendo participación sobre el PIB total. Lo que uno debe mirar para poder hacer esa afirmación es esta gráfica, que es el PIB industrial en precios constantes en una serie de tiempo. Y cuando vemos esa gráfica para Colombia, nos damos cuenta que el PIB industrial desde 1999 hasta hoy en Colombia ha crecido de manera constante. Si esta gráfica tuviera una pendiente negativa, nosotros podríamos decir que Colombia se está desindustrializando. Efectivamente, como ustedes lo pueden ver, no es el caso de lo que está ocurriendo en Colombia. De todas formas, nos pusimos en la tarea de diseñar una política que pudiéramos materializar en un COMPES, buscamos a los expertos internacionales que más sabían de política industrial, contratamos la asesoría de un experto del BID que se llama Ernesto Stein. Nos sentamos el DNP, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Presidencia de la República, Colciencias, entidades del sector privado, gremios como la ANDI, el Consejo Privado de Competitividad, Confecámaras, y nos sentamos a diseñar lo que debía ser la política industrial de Colombia, pero la política industrial para un país con el modelo económico que tiene Colombia, porque lo primero que hay que decir aquí es que el concepto de política industrial está hecho para economías cerradas, para países que le apuestan al proteccionismo. Y lo cierto del caso es que Colombia tiene un modelo económico de apertura comercial hace más de 25 años. Desde hace 25 años hasta hoy, todos los presidentes, sin excepción, le han apostado a la globalización y le han apostado a la apertura comercial. Desde el presidente César Gaviria hasta hoy, todos los presidentes han tenido una agenda comercial de buscar negociar acuerdos comerciales, firmar acuerdos comerciales, etc. Entonces, lo primero que identificamos es que una política industrial para Colombia pues debía tener, digamos, un espíritu de integración económica y por eso la denominamos una política de desarrollo productivo y no una política industrial. Partimos de hacer un ejercicio técnico con esas entidades que les mencioné, a partir de un ejercicio de matriz de marco lógico, donde lo que buscábamos era evidencia empírica que nos permitiera validar que efectivamente Colombia tenía problemas, la industria colombiana tenía problemas en ciertas áreas concretas. Lo que queríamos era identificar cuáles eran los problemas estructurales de la industria colombiana a partir de ese ejercicio de matriz de marco lógico y a partir de ese ejercicio de encontrar evidencia empírica que permitiera validar que efectivamente la industria colombiana tenía esos problemas. Hicimos entonces el ejercicio y lo primero que encontramos es que Colombia es una economía en donde hay baja inversión en innovación por parte del sector público y baja inversión en innovación por parte del sector privado. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, el 76.8% de las empresas en Colombia no innovan, el 0.1% son innovadoras en el mercado internacional, el 19.3% lo hacen en el mercado local y el 3.8% son parcialmente innovadoras. Pero lo que llama la atención es que apenas el 0.1% de las empresas colombianas que exportan a los mercados internacionales son empresas innovadoras. Lo otro que es bastante preocupante
es que el 70% de las empresas en Colombia, sobre todo las pequeñas, usan tecnología que tiene más de 5 años, es decir, tecnología que ya se puede considerar obsoleta para competir en un mercado internacional. Y lo otro que llama la atención es que apenas el 4% de las empresas sobreviven a lo que se denomina como el Valle de la Muerte, que son los 3 primeros años de vida de una compañía. Cuando una empresa nace, los 3 primeros años de vida se consideran como el momento más difícil de la compañía y apenas el 4% de las compañías en Colombia sobreviven a ese Valle de la Muerte. Primera conclusión, Colombia debe tener una política orientada a la innovación y orientada al fortalecimiento del emprendimiento. Segundo elemento encontrado a partir de la evidencia empírica, la necesidad de hacer una transferencia de conocimiento y de tecnología, es decir, de ponernos a punto con las tecnologías internacionales. Si uno tiene una economía que compite con el mundo, si uno tiene unas empresas que hoy compiten con el resto del mundo, pues debemos usar la tecnología más competitiva, más eficiente para poder competir en ese mercado mundial. Hoy, ustedes saben, Colombia tiene 12 acuerdos comerciales con las principales economías del mundo. Ahí está toda la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur, los mercados de mayor poder adquisitivo del mundo, pero al mismo tiempo los mercados más competitivos del mundo y el consumidor más sofisticado del mundo. Luego, es importantísimo poder tener el conocimiento y la tecnología adecuada para poder competir en esos mercados. De nada nos sirve un acuerdo comercial si no tenemos la capacidad de ser competitivos en ese mercado. Lo único que elimina el acuerdo comercial, el TLC, es la barrera arancelaria. Pero a partir de ahí tenemos que ser capaces de ser competitivos en ese mercado. Miren lo que dice la lámina en la parte izquierda de ustedes. Esa es una autoevaluación de los gerentes de las compañías de todos esos países que ustedes ven ahí. La calificación que se ponen los empresarios nuestros es de 3.76 sobre 5. Sin embargo, la calificación real que dio la prueba de esta evidencia empírica era de 2.5. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros gerentes se autocalificaron mejor de lo que la prueba misma dio. Mientras que en Estados Unidos los gerentes se autocalificaron con 3.57, pero la calificación real fue de 3.3. Y miren lo que ocurre en esta otra lámina. Ahí lo que vemos es cuál es el potencial de crecimiento de la productividad para los países emergentes y para los países desarrollados. ¿Cuál es el potencial de crecimiento de la productividad utilizando tecnologías, digamos, ya usadas, es decir, ya aprobadas en otros países, o cuánto es lo que le aporta el crecimiento de la productividad en nuevas tecnologías o nuevos desarrollos? Lo que dice básicamente la lámina es que para los países emergentes el 82% del crecimiento de la productividad viene por tecnologías adoptadas de otros países, mientras que solamente el 18% viene por tecnologías que están desarrollando ellos mismos. El tercer eje que encontramos es el de capital humano. Resulta que la evidencia empírica lo que demostró es que en Colombia hay una brecha enorme entre lo que sale de las instituciones educativas como capital humano y lo que en realidad viene requiriendo o necesitando la industria. Miren lo que está aquí en este recuadro. El país está necesitando, o la industria del país está necesitando a personal con capacidades técnicas, es decir, con formación técnica, pero sin embargo, lo que está, digamos, la oferta de mano de obra solamente alcanza el 11.1%. Es decir, que en personal técnico nosotros como industria demandamos personal técnico, pero no encontramos personal con esa formación en el mercado, porque la mayoría de personas lo que buscan es formarse como profesional universitario.
hay una brecha enorme en lo que tiene que ver con personal formado en las áreas técnicas y Colombia no produce ese tipo de personas. Miren en la otra gráfica, aquí se ve mucho más claramente, lo verde es el personal con formación universitaria y lo azul más lo rojo es el personal con vocación técnica profesional y con formación tecnológica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que más de la mitad de las personas que se forman en el país lo hacen en carreras universitarias y aquí ya entendimos que lo que necesitamos es personal técnico. Otra cosa interesante es lo que ocurre con la formación de doctorados, que es la rayita azul clara que se alcanza a ver arriba, prácticamente cero es lo que tenemos en formación de doctorados. Entonces, conclusión de esta lámina, simplemente hay que hacer un cierre de brechas de capital humano entre lo que necesita la industria y lo que realmente está saliendo de las universidades y de los centros educativos. El cuarto eje es el de financiamiento y aquí, nuevamente, aquí están los servicios financieros de acuerdo a la etapa de la empresa. Entonces vemos a las empresas desde el capital semilla hasta empresas en consolidación. Y en los cuadros que ustedes ven arriba, ven en donde tenemos instrumentos de financiamiento sofisticados, que son las cajas azules, donde tenemos instrumentos de financiamiento con un desarrollo moderado, que son las cajas azules más claras, y donde prácticamente no tenemos un instrumento de financiamiento. La conclusión de esta lámina es muy sencilla. Colombia tiene instrumentos de financiamientos muy sofisticados para las empresas ya maduras, pero muy pocos instrumentos de financiamiento para las empresas en etapa temprana y para los emprendedores. Y lo que tenemos que hacer, pues obviamente, es fortalecer todos los instrumentos que tienen que ver con el emprendimiento y con financiamiento para las empresas en etapa temprana o para las pymes. El quinto eje es el de encadenamientos productivos. Aquí ustedes ven en estas láminas cuánto de lo que Colombia le exporta al mundo es a su vez transformado en esos otros países y reexportado. Es decir, lo que comúnmente se conoce como cuál es nuestra capacidad de insertarnos en las cadenas globales de valor. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta que en lo que tiene que ver con tecnología alta y tecnología media, Colombia está por debajo de América Latina en lo que es capaz de exportarle al mundo y al mismo tiempo ese mundo o esos otros países son capaces de reexportarle a otros países. En lo único que somos superiores a América Latina es en lo de productos primarios, en donde estamos un poquitico mejor que América Latina, es decir, el 20 y pico por ciento, el 15% de lo que le exportamos al mundo en insumos primarios es a su vez transformado y reexportado por esos países al resto del mundo. Aquí, pues por supuesto, lo que necesitamos es diversificar y sofisticar nuestra oferta exportable para que nos podamos conectar con esas cadenas globales de valor. El sexto eje es el de calidad. Y ahí quiero hacer un énfasis bien importante porque esto es aparentemente técnico, pero es absolutamente trascendental si queremos que nuestras exportaciones lleguen a esas economías desarrolladas con las que tenemos acuerdos comerciales. El mundo sofisticado, los países desarrollados, hoy en día hablan a través de certificaciones de calidad. No es posible exportarle a Europa, no es posible exportarle a Estados Unidos si usted no cuenta con un sinnúmero de certificaciones de calidad que deben tener sus productos para llegar a sus mercados. Desafortunadamente, esto todavía en Colombia, para muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, es un tema que no hace parte, digamos, de la agenda más importante de la compañía. Y lo que vemos es, esto es de acuerdo a una encuesta de un estudio que se hizo, las dos, digamos, dificultades más grandes que manifiestan los empresarios para poder sacar certificaciones es los altos costos que tienen las certificaciones y la baja capacidad de laboratorios de prueba, de certificadores que tiene
Colombia como país. Y esto se explica de una manera muy sencilla, y es que como Colombia había sido una economía cerrada durante tanto tiempo, pues no había ningún incentivo para que los laboratorios se instalaran en Colombia, se establecieran en Colombia, las certificadoras se establecieran en Colombia, y por eso lo que se llama como el Subsistema Nacional de la Calidad, del SICAL, es muy débil todavía en el país. Tenemos que fortalecerlo con muchísima más inversión. Finalmente, todo lo que tiene que ver con comercio exterior, cómo eliminamos barreras para el comercio exterior. Aquí quiero que miren la línea roja, que es Colombia. Miren cómo, a pesar de que Colombia tiene hoy 12 acuerdos comerciales con las principales economías del mundo, hoy seguimos teniendo una tasa de apertura comercial pues que se ha mantenido desde 1970 hasta hoy. Es decir, que no somos una economía tan abierta como nos dicen ser. Creemos que somos una economía abierta, pero lo cierto es que nuestra tasa de apertura comercial se ha mantenido relativamente estable y nos han superado países como Chile, Ecuador, México, Perú. Colombia es mucho más proteccionista de lo que nosotros mismos nos creemos. Y aquí, miren un gran reto. Este 18% son barreras no arancelarias autoimpuestas por nosotros mismos para la exportación, que tienen que ver con trámites en el puerto, que tienen que ver con trámites administrativos, resoluciones, toda esa, digamos, esa carga que se le pone al exportador para que pueda sacar sus productos y que es autoimpuesta por nosotros y que no tiene ningún sentido que la tengamos. Finalmente, entonces, quiero terminar mi presentación mostrándoles los 7 ejes de la política industrial o de la política de desarrollo productivo, afirmar que, por supuesto, que Colombia cuenta con una política industrial, pero que esa política industrial fue diseñada a la medida de los problemas estructurales que tiene el país, pero con algo bien importante, y es que lo hacemos en un marco de libre competencia y de protección al consumidor. Aquí está el superintendente, que permanentemente me ha dicho la política de libre competencia y la política de protección al consumidor tienen que ser parte fundamental de la política de desarrollo productivo. Al final, si no le damos a los empresarios reglas de juego claras, si no le damos tranquilidad al mercado de que los competidores están compitiendo con igualdad de condiciones, de que no hay uno que le esté haciendo trampa al otro, pero que al mismo tiempo hay un consumidor que está protegido de las malas prácticas de algunas compañías, no vamos a ser capaces de sacar adelante la política de desarrollo productivo. El marco de libre competencia y el marco de protección al consumidor es la cancha de juego equilibrada para que la política de desarrollo productivo se pueda dar eficientemente. Muchas gracias.